falsa o verdadera, ¿sí? Con estos valores de A igual a 3 y B igual a 2, A mayor que B, ¿qué es? ¿Es falso o es verdadero? Verdadero. Verdadero. Entonces, lo que va a pasar es que se va a ejecutar esta instrucción, ¿sí? Va a llegar aquí, va a revisar que la condición es verdadera, entonces va a ejecutar esto y después va a continuar con las demás instrucciones, ¿ok? Simplemente es decidir si se va a ejecutar el bloque o no. Puede ser que se ejecute, puede ser que no se ejecute, dependiendo de la condición. Si no se ejecuta, simplemente nos vamos al final del bloque y seguimos con las siguientes instrucciones, sea la instrucción que sea. ¿Ok? Vamos a ver este. Es muy similar. Nada más que está viendo el ejemplo de la notita que acabamos de ver. ¿Sí? Vean que además de poner una expresión, una condición, podría ser que se evaluara con un solo número, ¿sí? Puede ser una expresión cuyo valor sea un número. Hay una regla, dice, si ese número es 0, ¿sí? Si ese número es 0, lo vamos a evaluar como falso. O sea, que este if no se debería ejecutar, ¿sí? Si el número que pongo dentro del if es cualquier número diferente de 0, incluyendo los negativos, cualquier número diferente de 0, entonces se va a evaluar como verdadero. Y entonces sí se va a ejecutar el bloque de este if. Aquí, para ponernos un ejemplo de la otra nota, este if no tiene llaves, ¿ya vieron? No hay llaves. Si no hay llaves, significa que este if solamente va a afectar a la siguiente instrucción y solamente a una. La siguiente instrucción después del if no son los comentarios. Los comentarios no valen. La siguiente instrucción después del if es este printf, ¿sí? O sea que es lo mismo que tener un if con una llave que abre, una llave que cierra y que nada más encierra a una instrucción, ¿sí? Así se debe entender cuando el if no tiene llaves. Por favor, siempre usen llaves, ¿sí? Siempre usen llaves para que su programa se entienda. Es más fácil leer el programa así. Pero el lenguaje C les deja hacer eso, ¿ok? A ver, díganme si tienen duda con este. ¿No? Creo que no, profe. ¿Ya los hicieron funcionar en sus máquinas? Cópienlos, péguenlos. Háganlos funcionar. Vean, yo lo acabo de pegar, ¿sí? Y lo pegó todo feo. Necesito darle, por ejemplo, aquí varios enters. Depende mucho de en dónde estén, ¿sí? Listo. Creo que era así. Voy a quitar los comentarios para que quede más claro. Voy a quitar 1, 2, 3. Los voy a quitar. Y voy a quitar este otro comentario. Vean este ejemplo también, ¿eh? Vean que aquí hay código
que sí se ejecuta, ¿sí? Y después viene el comentario. Como es un comentario de una sola línea, el comentario es desde las 2 diagonales en adelante, ¿sí? Lo que está antes sí vale como código. Y aquí está lo que les decía del if sin llaves, ¿sí? Este if no tiene llaves. Entonces es exactamente lo mismo que tener llaves que encierran nada más una instrucción, nada más una, ¿ok? Bien. Díganme, ¿hay dudas con este? ¿Dudas con el anterior? ¿No? Creo que no, profe. El if está sencillo, ¿sale? Nada más tiene estos dos detalles. Si encuentran un número adentro, vean que si es 0, va a ser falso. Si es otro número, es verdadero. Y si no hay llaves, solamente afectan a una instrucción. El bloque es de una sola instrucción. Disculpe, profe, ¿qué propósito tiene ponerle 0? ¿Qué propósito tiene? Sí, o sea, no se va a ejecutar porque siempre es falsa, ¿no? Ajá. No, entonces, ¿para qué pondrían? No, ¿verdad? O sea, pues nada más es para aclarar. sí, es No un creo. ejemplo nada más. Ajá, ok. No creo que nos los encontremos porque no funciona así. Sí. Ok. Seguramente ustedes encontrarán en código algo así, if bar, ¿no? Ajá. Donde bar a veces es 0 y a veces no. Y si bar es 0, ok. pues ya no se ejecuta, ¿sí? Ok. Ok. Ahorita es así como que demasiado obvio, ¿no? Y 0, pues no, nunca se va a ejecutar, ¿no? Pero es nada más para que lo veamos más claro. ¿Ok? Recuerden que son programitas de juguete, ¿sí? Vamos con el if-else. El if-else es el if más otra parte, ¿sí? ¿Se acuerdan del sí de lo contrario? Así es en C. If, la expresión, llaves que abren, llaves que cierran. Else en español significa de lo contrario, ¿sí? Llaves que abren, llaves que cierran. Si la expresión lógica es verdadera, se ejecuta el bloque primero, el del if. Si la expresión lógica es falsa, se ejecuta el bloque del else. Este else está ligado a este if, no puede existir solito. El if sí puede existir solito. Y puede ser que tenga su if y que el if tenga su else. ¿Ok? Bien. Siguiendo esa sintaxis, aquí está un ejemplo. Vean, se declara un entero num, printf ingrese un número y scanf, a ver, díganme, ¿qué está pasando aquí? En el scanf. A ver si se acuerdan de ayer. Se recibe un input, ¿no? Un valor. Sí. ¿Ese valor de qué tipo es? Double. ¿Double? Doble. Pero no. ¿Es entero? Ok. Sí. Si revisas su práctica 5, hay una tablita donde vienen las letras, ¿sí? La I y la D son para entero, ¿ok? Ok, profe. ¿Y dónde se está guardando ese valor que está En la variable num? En la variable num. ¿Y num es entera? Sí. Sí, está declarada como entera. Ok, entonces está todo bien, ¿sí? Bueno, tengo una variable num y el usuario está dándole un valor. ¿Qué valor le va a dar? Quién sabe, ¿no? Pero luego dice, si num por 102 igual a 0, se imprime el número por ciento de es par y trae num. De lo contrario,
se imprime el número por ciento de es impar y trae también a la variable num. Varias cosas. Vean, el if y el else ¿tienen llaves? No, no tienen llaves. ¿Qué significa? Que lo que va a encerrar el if o el bloque del if es una sola instrucción. Está claro, solo hay una instrucción. Y más aún, le pusieron unos espacios antes del printf. Se ve claro que el printf está dentro del if, ¿ok? ¿Y qué pasa con el else? También no tiene llaves, entonces nada más afecta a una instrucción, el printf que está ahí. También le pusieron espacios antes, entonces se ve clarito que está dentro del else, ¿sí? Vean que el return 0 no está dentro del else, ¿sí? Aunque no, si no le hubieran puesto los espacios, de todos modos, solamente el printf está dentro del else, ¿ok? Ahora, la segunda cosa, la condición. La condición es una expresión, ¿sí? Díganme, num por 102 es igual a 0. ¿Qué está preguntando? ¿Se acuerdan qué hace este operador? Por ciento. Lo vimos en la práctica de C. Es módulo. Es el módulo, ¿sí? A ver, si por ejemplo el usuario ingresa el número 10, o sea, num igual a 10. ¿Cuánto es num por 102? 0. 0. ¿Por qué? Se hace 10 entre 2 es igual a 5. 5. ¿Y sobran? 0. 0, 0. Eso es lo que nos da este operador, lo que sobra de una división entera, ¿sí? Num entre 2, cuando num es igual a 10, vale 0. Y luego pregunta, ¿0 es igual a 0? Recuerden que el doble igual es para comparar, ¿sí? No es asignación. Díganme, ¿0 es igual a 0? Sí. Sí, entonces, ¿cómo se evalúa esta expresión? ¿Como falso o como verdadero? Como verdadero. Como verdadero. Si la condición es verdadera, ¿qué vamos a ejecutar? ¿Este printf de arriba o este printf de abajo? El de arriba. De arriba, ¿sí? Ahora, si mi usuario cuando ingresó el número hubiera puesto un número 11, num vale 11, ¿sí? ¿Cuánto es num por 102? 1. 1, ¿sí? 11 entre 2 es igual a 5 y sobra 1. ¿1 es igual a 0? No. No. ¿Cuánto vale toda esta expresión? ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Si es falso, ¿qué bloque se ejecuta? ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo. ¿Y ya vieron cómo podemos saber si un número es par o impar? Haciendo la división entera y sacando el residuo. Y haciendo la división entera entre 2, ¿sí? Si sobra algo, es porque es impar. Si no sobra nada, es porque es par. ¿Ok? Y aquí está el fin del programa. ¿Dudas con el if, else? ¿No? Les vuelvo a poner la sintaxis. If, la expresión, el bloque, else, el otro bloque. Con o sin llaves. Por favor, siempre usen las llaves, ¿sí? Es más fácil de entender los programas.
Bueno, ahora vamos con algo importante que no hemos dicho. En la programación estructurada, dentro de las estructuras de control, podemos meter otras estructuras de control y no hay límite. Cuando metemos una estructura dentro de otra estructura, decimos que está anidada, ¿sí? Eso es lo que significa anidada, una dentro de otra. Y ahora vean este código, ¿sí? Si 1 es mayor que 2, se abre la llave. Y luego adentro hay otro if. If 2 mayor que 3, se abre llave, se cierra llave. Y viene un else. Se abre la llave del else. Y dentro del else viene otro if con su llave que abre y su llave que cierra. Aquí hay un else. Este else tiene que ser del if anterior con su llave que abre y su llave que cierra. Y luego viene una llave que cierra. ¿De quién sería esta llave que cierra? Del primer else. Sí. De hecho, si la siguen hacia arriba, las acomodaron bonito y entonces va a corresponder con esta llave. ¿Sí? Esta llave que está aquí cerrando es de este else. Y luego esta llave que cierra, ¿de quién es? Si la seguimos, va a dar con este if, ¿sí? Aquí hasta acá termina el primer if. Todo esto está dentro del primer if. Y ahora, este if tiene un else. Y dentro del else hay un if que adentro tiene otro if con su else. Y cuando termina este if, también tiene su else. Y luego aquí ya termina este else. Y después pues ya termina la función. Ok, se van a encontrar muchas veces código así. Si no lo intentan, si no le dejan los espacios, es bien difícil de leer, ¿sí? Bien difícil de leer, de entender. Por favor, tienen que dejarle los espacios, ¿ok? Ahora, vamos a entender qué hace el programa. Hay 3 enteros, se llaman 1, 2, 3. A ver, díganme, ¿qué hace este scanf? Este está bonito, ¿qué hace? Los 3 valores que ingresamos. Sí, los lee, pero de un solo golpe, ¿verdad? Sí. Sí, el usuario tiene que escribir un número, espacio, otro número, espacio y otro número y dar Enter. En ese momento se guardan los 3 números, ¿sí? A ver, vamos a decir que 1 vale 1, que 2 vale 2 y que 3 vale 3, ¿sí? Para que sea sencillo. Fíjense cómo vamos ejecutando las instrucciones. A ver, aquí, 1 es mayor que 2. No. No. ¿Qué instrucción ejecuto? ¿A dónde brinco? Se ejecuta hasta el dedo de hasta abajo, ¿no? Ajá, se ejecuta todo lo que está dentro del if. No. No. ¿Dónde acaba el if? Hasta acá. ¿Ok? Como esto es falso, me voy al else, ¿sí? Me voy hasta acá al else. Bien. Ahora voy a ejecutar el código que está dentro del else. Esta es la primera instrucción. ¿2 es mayor que 3? No. No, falso. ¿Qué hago? ¿Ejecuto lo que está dentro del if? De ese no se usa No. hasta el else.
No, ¿verdad? Porque fue falso. Entonces me voy hasta el final del if. Ah, y hay un else. Entonces voy a ejecutar lo que está dentro del else. ¿Qué dice el else? Printf. % de es mayor a % de, que es mayor a % de. O sea, 3 es mayor a 2, que es mayor a 1. ¿Eso es cierto? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Y dependiendo de los valores, vamos a ir a dar a uno de los printfs, ¿sí? Dependiendo qué valores le demos. ¿Sale? A ver, díganme, ¿se entiende cómo navegar, cómo ir ejecutando las instrucciones dentro de estos ifs anidados? Cópienlo, péguenlo, compílenlo, córranlo y denle valores diferentes y vean qué va pasando, ¿sí? Bien. ¿Dudas? Bueno, es muy posible que se encuentren con código que dentro de un if tenga otro if y a lo mejor otro if, ¿sí? Ya más de 3 niveles va a ser raro, ¿no? Puede ser que se lo encuentren, pero ya va a ser raro, ¿sí? Y también ya empezar a hacer anidaciones de este tipo también es muy complicado. Pero bueno, sí se puede. Y otra cosa, no solamente pueden meter dentro de un if, pueden meter cualquier otra estructura de control, ¿sí? Dentro de un if pueden meter un while y adentro del while meter un switch y adentro del switch meter otro if. Pueden hacer la combinación que quieran. De nuevo, no tenemos límite, ¿ok? Seguimos. Si no hay duda, seguimos. El switch. Esta otra estructura es el switch case. Esta es su sintaxis. Se escribe la palabra switch. Entre paréntesis va una opción a evaluar, ¿sí? Necesitamos poner ahí una variable que vamos a evaluar. Llaves que abren y que cierran. Y dentro de esas llaves van los casos. Así se deben escribir los casos. Case, luego se pone el valor, 2 puntos, y luego van las instrucciones a ejecutar. Aquí donde dice código a ejecutar puede ser un renglón o pueden ser muchos, ¿sí? Y viene algo interesante, esto que dice aquí break. Necesitamos ponerle break aquí al final de cada caso, ¿sí? Y aquí está el caso por default. Vean, ya no dice caso default, nada más dice default, ¿sí? Y aquí está el código que se va a ejecutar si la opción evaluar no es ninguno de los otros casos. O sea, si la opción evaluar no es valor 1 y no es valor 2 y no es valor n, entonces se va a ejecutar el default. Es igual que el seleccionar de pseudocódigo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver este ejemplo. Se está declarando un carácter que se llama OP, ¿sí? Y que tiene un valor aquí bien raro, ¿sí? Esto lo único que hace es guardar dentro de OP un valor especial que es un 0, ¿sí? Simplemente es el número 0. No representa ningún carácter,
¿sí? Ahorita vamos a ver qué hace con eso. Es nada más para que no esté vacío y tenga un valor fijo. Luego los printfs ponen dos letreritos. Uno dice menú, ¿sí? Vean que hay una antidiagonal T. Si lo hacen funcionar, me dicen qué hace, por favor. A ver, ¿qué imprime antidiagonal T? ¿Sí? Hace que la palabra menú esté como que en medio, ¿no? Bueno, esto es como un tabulador, ¿sí? O sea que imprime varios espacios antes de imprimir menú. ¿Ok? Y luego este antidiagonal N, lo que va a hacer es dejar dos espacios o dos renglones, ¿sí? Va a bajar un renglón y luego va a bajar otro renglón y luego va a imprimir, elegir la opción deseada, ¿sí? Luego va a bajar otro renglón y va a poner A, ingresar. Se va a ir al otro renglón y va a poner B, registrarse. Se va a ir al otro renglón y va a poner C, salir, y se va a ir al otro renglón y ahí va a esperar con un scanf a que escribamos algo, que en este caso es un %C, o sea, un carácter, ¿sí? Y lo va a guardar en OP. Vean, no vamos a escribir ahora un número, ahora está esperando que escribamos una letra, A, B o C. ¿Ok? Y lo va a guardar en OP. Y sobre esa variable va a ser el switch. Vean, ya no tengo aquí una condición, tengo una variable. Voy a hacerle un switch sobre OP. Me voy a regresar a la sintaxis. Switch sobre la opción a evaluar, sobre la variable OP. Aquí está. Dentro del switch están los casos. Vean que pusieron primero el caso por default, nada más para que sea claro que no necesariamente tiene que ir al final, ¿sí? Lo pueden poner en orden diferente. Primero trae el default. Aquí vamos a entrar a escribir, a ejecutar esta instrucción. Si OP no vale A, B o C. Si OP tiene un valor diferente a A, B o a C, vamos a entrar al default, ¿sí? Si OP vale A, vamos a entrar a este caso y vamos a ejecutar esta instrucción. Se seleccionó ingresar, ¿sí? Porque la A está relacionada acá en el menú con ingresar. En el caso B, se seleccionó registrarse, que fue lo que pusimos en el menú. Y en el caso C, se seleccionó salir, que es esta última opción. Termina el switch y termina el programa. ¿Ok? A ver, ¿qué pasa si yo estoy aquí en el scanf y escribo una C? Cuando llega esta instrucción, ¿qué pasa cuando OP vale C? ¿Quién me dice? Se va a imprimir en pantalla la opción de, digo, Ok. Lo de se seleccionó. Salir. OP vale C. Lo que va a hacer Sí. es brincar hasta el caso C, ¿sí? No voy a ejecutar estas instrucciones. Voy a brincar. Disculpe, profe. ¿Sí? Las comillas sencillas estando dentro de comillas de la cadena, ¿se van a imprimir en pantalla como comillas sencillas o como comillas normal? Como comillas sencillas. Ah, ok. Entonces no podemos escribir comillas normales en la cadena porque se confunde. Sí. Sí se puede, pero necesita escaparlas Cierto. para que C sepa que ahí no están acabando Sí. estas primeras comillas, ¿sí? Ok.
Gracias. Y parece, le pone una antidiagonal antes y ya las comillas ya no significan fin de la cadena, significan comillas. Ujú. Porque yo quiero imprimir unas comillas dobles en la pantalla. ¿Sale? Ok. Bueno, pero vean cómo, basándonos en el valor de OP, esta estructura de control de flujo va a brincar hacia una de estos casos, ¿sí? Va a brincar a uno de esos casos y lo va a ejecutar. Ahora, C tiene un switch un poquito raro. No es como el seleccionar que vimos en pseudocódigo. El switch de C, basado en la opción, va a brincar a esa opción, por ejemplo aquí, y va a empezar a ejecutar, pero empieza a ejecutar de ahí en adelante, o sea, va a ejecutar todas las instrucciones que hayan desde ahí hacia abajo, ¿sí? Así funciona el switch. Para que no haga eso, le ponemos la instrucción break, ¿sí? La instrucción break le dice ya no sigas ejecutando lo demás que está dentro del switch. Salte del switch y ve a ejecutar la siguiente instrucción, ¿sí? Así funciona el switch en C. Por eso hay que ponerle break a cada caso. No es necesario ponerle break al último, ¿sí? Porque ya no seguiría ejecutando más cosas. Pero, bueno, se lo pusieron aquí por que se les pasó, ¿no? ¿Sale? Si se fijan acá en la sintaxis, este default no trae break, ¿sí? Porque ya es la última. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas con el switch? Profe, ¿el default se puede poner en donde sea? Sí, aquí lo pusieron al inicio. Lo puede poner a la mitad si quiere. ¿Ok? Profesor, una pregunta, no me quedó claro, ¿para qué sirve el break? Break es una instrucción que interrumpe la ejecución dentro de un bloque, ¿sí? Switch tiene una particularidad en C. Cuando usted ve el valor de OP y brinca hasta esa etiqueta, por ejemplo, digamos aquí, lo que hace el switch es ejecutar todas las instrucciones que vienen después, incluyendo las de los demás casos, ¿eh? No se detiene a ejecutar nada más este printf y este break. Se sigue ejecutando todo hasta que llega al final del switch. Así funciona el switch, ¿sí? Para que no haga eso, le ponemos el break. Vean que el break marca el fin de cada caso. El break termina este caso. El break termina este caso, ¿sí? Necesitamos ponerle break para que nada más ejecute un caso y no que ejecute 2 o 3 o 4 o 5, ¿sí? Es bueno eso porque podemos ejecutar 2 casos o más con una sola opción, ¿sí? Pero eso es ya para un manejo un poquito más complicado. Lo más sencillo es simplemente para cada valor un caso, ¿sí? A Ok, ver, gracias. ¿se entendió? Sí, gracias. Ok. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. Ya no supe para qué servía la antidiagonal 0 cuando estaban declarando up al principio. Es simplemente un valor cualquiera, ¿sí? En C, esto es equivalente a un 0 nada más, ¿sí? Vea, cuando llegamos aquí al scanf, vamos a guardar uno de estos números, ¿sí? Entonces, lo que usted escriba se va a guardar en C.
Y con eso se va a utilizar el switch. Esto de acá es simplemente para darle un valor cualquiera, nada más para que no esté vacío. No es necesario, ¿sí? Si usted le quita esto, no hay problema. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? De todos modos, aquí se le va a dar un valor. Bueno. Vamos a ver este otro código. Dice int op igual a 0 y luego trae menú, elegir la opción deseada, ingresar, registrar, salir. ¿Sí? Y vean cómo está el scanf. Vean el scanf. Léanlo, mírenlo. Y ahora díganme, ¿qué diferencia hay con el scanf del ejemplo anterior? ¿Cuál es la diferencia? Voy a poner el otro otra vez. Pues que en el primero leo un carácter y en el segundo leo un entero, ¿no? Sí. ¿Por qué leo un carácter? Porque aquí dice %C, ¿sí? Lee un carácter. ¿Ok? ¿Y qué estoy diciendo acá en este scanf? Lee un ¿qué? Un entero. Un entero, ¿sí? Y vean cómo el switch se puede utilizar sobre un entero o sobre un carácter. Vean los casos. Dice caso 1, caso 2. En el anterior, ¿qué decían? Caso A, ¿sí? Pero A con sus comillas simples. Caso B con sus comillas simples. Porque estábamos comparando un carácter, ¿sí? Entonces pueden usar el switch con un carácter o pueden usar el switch con un entero, ¿ok? Por lo demás, el código es igualito, ¿ok? Profe, en este programa solo se aceptan números del 1 al 3. No, puede poner 5, 6, 8, 10, lo que sea. Por ejemplo, ¿qué pasa si pone 20? Ah, se va al default. Se va al default, ¿sí? Y le pone en la pantalla opción no válida. ¿Sí? Bien. A ver, hasta ahí terminamos con las estructuras de control, las más grandes. Dudas. ¿Ya lo están haciendo funcionar en su máquina? Es lo más importante, por favor. De verdad, háganlo funcionar en su máquina. Yo hice el del menú, pero a la hora de ejecutarlo salen los acentos bueno, el acento de la O sale con 3/4 y el otro acento sale con beta, no sé por qué. Se pega mal, a veces cuando copiamos de PDF al editor se pega mal. Nada más cámbielos, ¿sí? Vale. Ah, y otra cosa, el trabajo en la terminal, el manejo de los acentos y símbolos especiales en la terminal no es muy bueno, ¿sí? Hay que configurar varias cosas en Windows o en Linux para que funcione correctamente. Seguramente les van a salir cositas raras, ¿no? ¿Sale? Cuando pongan acentos. Bueno, si no hay dudas, vamos con otro tema que viene
aquí en su práctica. Ya nada más son otras dos cosas. A ver si logramos explicar de enumeración, ¿sí? Fíjense, existe otro tipo de dato. Eso es bien importante. Otro tipo de dato, ¿sí? Constante, conocido como enumeración. Una variable enumerador se puede crear de la siguiente manera. Se pone la palabra enum, se pone un identificador y se pone entre llaves un conjunto de valores, ¿sí? Enum es una palabra reservada, ¿ok? Ahora, ¿cómo funciona esto? Aquí está un ejemplo. Enum, boolean, y entre llaves pusieron falso y true con mayúsculas. Vean, ustedes escriben esto. Cuando ustedes escriben esto, lo que están haciendo es definir una enumeración. La enumeración se llama boolean y los valores son falso y verdadero. Al hacer eso, ustedes están inventando un nuevo tipo de dato, ¿sí? Un nuevo tipo de dato constante que se va a llamar boolean. O sea que pueden declarar variables de tipo boolean por haber hecho esto nada más, ¿sí? Pueden declarar variables de tipo boolean desde el momento en que ustedes ponen esto. Muy abusados. Los valores que pueden tomar esas variables son estos y nada más estos. Y son, aunque no lo parezca, son enteros, ¿sí? Nada más que se van a sustituir los valores con estas cadenas, con estas palabras. Falso y true. De nuevo, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver aquí el código. Vean, aquí tengo una función main y dentro está esto. Enum, boolean, no, yes. ¿Qué estoy haciendo? Inventar una enumeración. ¿Cómo se llama? Boolean. Ok. Voy a poder declarar variables de tipo boolean y esas variables pueden tomar el valor no y pueden tomar el valor yes. ¿Sí? Fíjense lo que pasa aquí. Declaración de una variable tipo enumeración. Enum, boolean, valor booleano. ¿Qué pasó aquí? Estoy declarando una variable. ¿Cómo se llama esa variable? Valor booleano. ¿De qué tipo es? De tipo enum boolean. Ok. Entonces, cuando ya declaré esa variable, ya le puedo hacer una asignación a esa variable. Y puedo hacer que valor booleano es igual a yes. Esa fue mi gran ganancia. Ya puedo hacer esto. Valor booleano es igual a yes. Eso me permite escribir programas que se entienden más fácil. En vez de ponerle 1, que es un número, ya le puedo poner yes. Y leer ese programa es más fácil. Díganme, ¿se entendió? Está un poquito complicado. A ver, ¿se entendió para qué sirve? Yo no lo entendí, la verdad, profe. ¿Lo podría repetir, por favor? Ok, está bien. Bueno, antes de seguir, estos valores que están aquí en realidad son enteros y es una enumeración tal cual. El primero vale 0, el segundo vale 1 y así en adelante, ¿sí? En realidad son variables, son constantes porque ustedes ya escriben esta palabra, escriben yes, ¿sí? Y son enteros, porque todos estos valores de aquí en realidad son siempre enteros, ¿sí?
se hace la sustitución después, ya cuando está corriendo el programa. Pero cuando ustedes están leyendo el programa, pueden leer algo como esto: valor booleano es igual a yes o igual a true, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Y entonces leer el programa es más fácil. Vamos a ver este de acá. Fíjense, voy a inventarme otra enumeración. ¿Cómo se llama esta enumeración? Días, semanas. Días, semana, ¿sí? Ya puedo declarar variables de ese tipo y pueden tomar estos valores. Puedo decir, una variable es igual a lunes, variable es igual a martes, variable es igual a miércoles, a jueves o a viernes, ¿sí? Pues yo puedo decir eso. Incluso vean que puedo imprimir como entero, %d, el valor de lunes, el valor de martes, miércoles, jueves y viernes, ¿sí? Estas palabras ya son como constantes que yo inventé y que se pueden usar en todo el programa, ¿sí? Vean aquí este detalle. Miércoles es igual a 5, ¿sí? Si ustedes no les dicen cuánto valen las variables, las constantes, empiezan a tomar los valores, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, pero si ustedes le dicen cuánto quieren que valga, se lo pueden indicar. Miércoles vale 5, entonces jueves va a valer 6 y viernes va a valer 7. ¿Ok? A ver, por favor, hagan correr este programa. Díganme qué se imprime en cada uno de estos. Háganlo correr. Es la única forma de entenderlo. ¿Ya corrió? Yo lo hice correr y salen números. ¿Qué números salen? Es 1, 0, 1, 5, 6, 7. 0, 1, luego 5, 6, 7. 5, 6 y 7. Ok, cuando imprimió el lunes salió 0. Cuando imprimió martes salió 1. Cuando imprimió miércoles tendría que haber salido 2, pero salió un 5, ¿verdad? Porque nosotros le dijimos que queremos que valga 5. Cuando imprimió jueves salió 6 y cuando imprimió viernes salió 7. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, por favor. Bien. Entonces, vamos de nuevo. A ver, acá, ¿cuánto imprimió de valor booleano? Imprimió 1. 1, ¿sí? ¿Por qué por qué valor booleano vale 1? Porque valor booleano vale yes, ¿sí? Y aquí en la enumeración, ¿cuánto vale yes? El no vale 0 y el yes vale 1, ¿sí? Y de nuevo, vamos de arriba hacia abajo. Lo que estoy haciendo es crear un nuevo tipo de dato. Eso son las enumeraciones en C, crear un nuevo tipo de dato. ¿Como cuáles? Como enteros, como floats, como chars, ¿sí? Un nuevo tipo de dato, se va a llamar así. Importante, en realidad no es un nuevo tipo de dato, es nada más otro nombre, porque va a ser siempre entero, ¿sí? Estamos hablando de enteros. Si yo creo variables de este tipo,
lo que voy a guardar ahí en realidad son enteros. Ahora, ¿qué nombres o qué valores le puedo guardar a esas variables? Los que yo declaro aquí. ¿Para qué? Para tener un programa que se pueda leer de forma más fácil. En vez de estar guardando 0 y 1 para indicar que un valor es booleano, lo que voy a guardar es no y yes. Eso me permite hacer esto que está aquí abajo. Declarar una variable que se llama valor booleano, que es de tipo enum boolean, ¿sí? Una vez que yo declaré esa variable, ya la puedo usar y puedo hacer algo como valor booleano igual a yes, ¿sí? De nuevo, esto fue lo que ganamos, poder hacer algo como esto. ¿Para qué? Para que la lectura de mi código, cuando yo la esté leyendo o cuando alguien más lo esté leyendo, sea más sencillo, ¿sí? Es más fácil entender esto que entender valor booleano igual a 0, ¿sí? Eso depende mucho de qué estén programando, pero pueden meter palabras que sean fáciles de entender. ¿Ok? Déjenme ver si tenemos más. Vamos a ver este ejemplo. Estoy declarando una enumeración que se llama días semana. Y los valores posibles son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Sí? Y luego ingrese el día de la semana. Y tengo aquí el menú desde el 1 hasta el 7. Y luego con un scanf estoy leyendo una variable que se llama OP. Muy abusados. Es de tipo entero. ¿Sí? Eso es lo importante. Es de tipo entero. Ahora, estoy haciendo un switch de OP-1. Ahorita vemos por qué. Un switch sobre OP-1. ¿Ya vieron cómo están los casos? ¿Qué tienen de diferente? Que tiene lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo. Sí. Pero fíjense que estoy El trabajando. lunes no tiene break. ¿O sí? ¿El lunes no tiene qué? Break. Break. Ok. Ahorita vemos por qué. Pero fíjense. Yo estoy esperando que me den un valor entero en OP. ¿Sí? El primer valor es lunes. ¿Sí? ¿Y qué número le pusieron aquí en el menú? 1. 1. ¿Sale? Pero acá en la enumeración lunes, ¿qué valor tiene? 0. 0. Empiezan en 0, ¿sí? Entonces, si escriben que OP vale 1 menos 1, ¿esto en qué se convierte? 1 menos 1. 0, ¿sí? ¿En qué caso va a entrar? ¿En el lunes? En el caso lunes, ¿sí? Porque el lunes, ¿cuánto vale? 0. 0, ¿sí? Ahora, esto de aquí es nada más una complicación que se tomó el programador para no ponerle aquí 0 lunes, ¿sí? 0 lunes, 1 martes, 2 miércoles, 3 jueves. ¿Por qué? Porque para los humanitos es raro, ¿no? Es raro empezar una lista en 0. Nada más por eso. ¿Ok? Profe, tengo una duda. ¿Sí? Por ejemplo, ahí para como evitar eso, pudimos como asignarle desde el principio que el lunes es igual a 1, entonces ahí empezaría normal, entre comillas. Aquí le pudo haber puesto lunes es igual a 1.
¿sí? Y entonces aquí ya nada más hace switch de OP. Y quita esta cosa rara que lo único que hace es confundir, ¿sí? Ya vieron que tomando algunas decisiones se puede hacer que el programa sea más sencillo, más comprensible, ¿sí? Pero hace lo mismo. Bueno, a ver. ¿Qué es más fácil? ¿Leer caso lunes, caso martes, caso miércoles? ¿O leer caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5? Es más fácil leerlo así si es que nuestro programa está haciendo algo relacionado con los días, ¿sí? Ah, mira, caso sábado. Ah, mi cerebro entiende, mi cerebro humanito entiende. Estoy hablando de cosas relacionadas con el día sábado, ¿sí? Si yo veo caso 6, necesito pensar un poquito más y decir, caso 6, a ver, 6 es el sábado. Ok, entonces estamos hablando de código relacionado con el día sábado, ¿sí? Es un poquito más difícil para mí pensar y agarrar bien el hilo de mi programa y saber que estoy hablando del día sábado. Pero si aparece la palabra sábado, así tal cual, es más fácil. Para eso sirven las enumeraciones, para hacer la lectura de mi código más sencilla. Ahora, ¿qué pasó con el lunes? ¿Y qué pasó con el viernes? A ver, hace rato les dije por qué. Pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa cuando yo llego al caso lunes? Pues como decía el compañero hace un rato, no hay break. Ajá, y entonces... ¿Se ejecuta también el martes? Se ejecuta también el martes, ¿sí? Es un caso en el que yo quiero que para el lunes y para el martes se haga lo mismo, ¿sí? No importa si es lunes o es martes, yo quiero poner el mismo printf, inicio de semana, ¿sí? Entonces, en vez de repetir en el case lunes, poner printf, inicio de semana, y luego en el case martes, poner printf, inicio de semana otra vez, pues nada más dejo vacío el case lunes y no le pongo el break, ¿sí? Entonces, tanto para lunes como para martes se va a ejecutar printf, inicio de semana. ¿Qué pasa con el viernes? ¿Que se ejecuta lo del sábado? Ejecuta lo del sábado, ¿sí? Fin de semana. Tanto para viernes como para sábado. Porque el caso viernes no tiene break. ¿Qué pasaría si yo borro este break? Se ejecuta hasta domingo, ¿no? Sí. Si yo llego al caso viernes o al caso sábado, se va a ejecutar fin de semana y también se va a ejecutar el caso domingo. ¿Ok? Porque no está el break. Es importante ponerlo, ¿sí? Cuando queremos que ahí termine. Ok. ¿Dudas? Profe, en la parte donde estaba explicando lo de switch OP-1, al principio de nuestra enumeración también le podríamos haber puesto lunes igual a 1, ¿no? Y así ya nada más ponemos switch OP, ¿no? Sí, así es. Vale, gracias. Bueno. El tema de enumeraciones es un poquito más avanzado, pero es bueno saber que existen, ¿sí? Para hacer nuestro código más legible.
Bien. Y vamos con el último tema. Vamos a verlo porque es importante entenderlo, ¿sí? Pero por favor traten de usarlo poco o de no usarlo para que no confundan a las demás personas que leen su código. Vamos a verlo porque es importante que sepan cómo se lee, qué significa, ¿sí? Es el operador ternario. Es un if, pero en chiquito. Vean, se pone una condición, un símbolo de interrogación, algo que se tiene que hacer si se cumple la condición, 2 puntos, y algo que se tiene que hacer si no se cumple la condición, ¿sí? Esta condición. Pero todo eso va en un solo renglón, ¿sí? Ahora, vean cómo aparece. Es esta parte de aquí. Simplemente con verla, híjole, se ve complicado, ¿sí? Por eso les digo que traten de no utilizarla, ¿sí? Pero a ver, vamos a entender qué está pasando. Estamos declarando 3 variables, a, b y res, de tipo doble, ¿sí? ¿Se acuerdan qué es un doble? ¿Es un entero o es un real? Real. Es un real, ¿sí? Es un real más grande que un float, ¿sí? Printf, calcular el error matemático. El error matemático es igual al valor absoluto de A menos B, ¿sí? Ingresa el valor de A. Vean cómo estamos leyendo A. ¿Ya vieron? Así se lee un doble con LF. Ingresa el valor de B. Igual, otro scanf con un % LF. Porque así se lee un doble. ¿Sí? Y luego viene esta instrucción. Fíjense, lo que va a hacer es esto. Res va a ser igual a B menos A. Si esto se cumple. Si no se cumple, entonces res va a ser igual a A menos B. ¿Ya vieron que es como un if? Si A es menor que B, entonces res es igual a B menos A. De lo contrario, res es igual a A menos B. Pero todo está en un solo renglón. El error matemático de %LF menos %LF es %LF y aquí están A, B y res. Está imprimiendo los 3 valores. A ver, dígame, ¿se entendió esta línea? El signo de interrogación es común entonces. ¿Algo así? De nuevo, res es igual a B menos A si se cumple la condición. La condición es lo que está antes del signo de interrogación. Si no se cumple, entonces res es igual a menos B, que es lo que está después de los 2 puntos. ¿Sí? Es como un if, else. Todo en un solo renglón. Está bonito para condiciones pequeñitas y para asignaciones también pequeñitas. Para hacer cosas más complejas, pues no se los recomiendo, ¿sí?
¿Se entiende? Es una sola línea. ¿Se entiende esa línea? Díganme si no. Sí. Sí, se entiende perfecto. Bueno. De nuevo, por favor, traten de no usarla. Confunde a la mayoría de las personas, ¿sí? Bien, se acabó. ¿Dudas desde aquí del inicio hasta acá? Recuerden, en su reporte, por favor, quiero que pongan las imágenes de cómo corren estos programas, ¿sí? El objetivo en la práctica es que hagan correr estos programas. Cuando hacíamos esta práctica en los laboratorios, ahí mismo en las máquinas estábamos viendo cómo ustedes corrían esto. Ahora no puedo, ¿sí? Tengo que pedirles que lo corran en sus máquinas. Si alguno de ustedes no tiene máquina, por favor busque la manera de instalarle un IDE a su teléfono, ¿sí? Sí se puede. No me sé el nombre de alguno, pero sí se puede correr código C en sus teléfonos. ¿Ok? Para que no se queden nada más viendo. Bueno. Pues ya acabamos. Déjenme pasar lista y terminamos, ¿sí?